En algunos casos de crímenes reales, las familias de personas que desaparecieron o perdieron la vida en un ataque pasan décadas sin obtener respuestas. Sin embargo, en algunos casos raros, el culpable finalmente decide confesar en su lecho de muerte y el caso por fin puede cerrarse. Número 10. Jim Maffa será recordado como una de las figuras más famosas del crimen organizado. Y su desaparición es algo que ha dejado a los investigadores rascándose la cabeza desde julio de 1975. Cuando tenía 11 años, la familia de Hoffa se mudó a Detroit tras el fallecimiento de su padre unos años antes, y a la edad de 14 años decidió abandonar la escuela. En la década de 1930, comenzó a organizar sindicatos para conductores de camiones y trabajadores de almacén desde su base de operaciones en Detroit. Y menos de una década después, fue elegido presidente del Consejo de Conductores del Estado Central. En 1942 se convirtió en presidente de la Conferencia de Teamsters de Michigan y 15 años después fue elegido presidente internacional de los Teamsters. Poco después, esa organización se volvió el sindicato más grande de Estados Unidos, pero para entonces, Hoffa ya estaba involucrado en el crimen organizado. Por ello, fue arrestado varias veces. Y en 1967 fue declarado culpable de fraude, conspiración y manipulación de jurados y sentenciado a 13 años de prisión. Mientras estaba en prisión, siguió liderando a los Teamsters y, tras renunciar en 1971, el presidente Richard Nixon conmutó su sentencia. Pero no le permitieron participar en actividades sindicales. Pero se cree que ignoró esta orden y durante los siguientes 4 años permaneció activo en los sindicatos, aunque esto nunca se comprobó. A Hoffa se le permitiría volver a su puesto sindical en 1980, pero nunca pudo hacerlo. El 30 de julio de 1975 testigos vieron que él estaba en el restaurante Red Fox en Detroit, específicamente en el estacionamiento. Se ha dicho que él debía reunirse con 2 gánsteres, Antonio Provenzano y Antonio Giacolone, en el restaurante. Después dirían que no planearon nada así con Hoffa. Lo que pasó después sigue siendo tema de debate entre los teóricos de conspiración. Después de que Hoffa fue visto en el estacionamiento, desapareció y nunca se le volvió a ver ni a escuchar. Fue declarado oficialmente fallecido en 1982 y desde entonces muchas personas han propuesto teorías para explicar lo que sucedió. Algunas personas creen que perdió la vida a manos de la mafia, mientras que otros piensan que simplemente decidió desaparecer para comenzar una nueva vida. Por otro lado, también existen varias teorías de conspiración sobre dónde fueron enterrados sus restos. Durante décadas, no hubo respuesta a este misterio hasta que un exfuncionario sindical llamado Frank Sheeran decidió hacer una confesión en su lecho de muerte. Afirmó que trabajó para Hoffa como sicario y pronto se hicieron amigos. Se cree que Sheeran acabó con la vida de al menos 25 personas a petición de Hoffa. Pero según Sheeran, terminaría traicionándolo cuando Russell Bufolino le pidió que acabara con la vida de Hoffa. Número 9. En 1967, un crimen que se llevó a cabo en Staunton, Virginia, dejó a la comunidad local en shock, y el incidente todavía se comenta hoy en día. Muchos aún recuerdan dónde estaban el 11 de abril de ese año al enterarse de eso. Las 2 mujeres, Constance Smuts Hefner de 19 años y Caroline Hefner Perry de 20 años, perdieron la vida en un ataque. En ese momento, las 2 víctimas estaban trabajando en la heladería Hayes y justo antes de las 11 p.m. Esa noche, la policía fue llamada cuando personas en la zona escucharon el sonido de un arma de fuego disparándose. Corrieron al lugar y encontraron a ambas mujeres inconscientes. Una tenía un pulso fuerte, pero la otra víctima estaba al borde de fallecer y se llamó a una ambulancia. Lamentablemente, ninguna víctima sobrevivió y la policía inició la búsqueda del agresor. El detective principal vio a William Thomas Jr. usando un teléfono público cerca del centro comercial del ataque. Luego declaró que, cuando llegaron los investigadores, llevaba más de 10 minutos hablando por teléfono. Cuando vio el alboroto en la heladería, decidió acercarse a los oficiales que atendían la escena. Declaró que no escuchó los disparos, pero agregó que vio a 2 hombres salir corriendo del edificio antes de huir. Pero su cercanía a la escena del crimen resultó sospechosa para la policía y William fue el principal sospechoso.
fue arrestado e imputado por la muerte de una mujer, pero declarado no culpable de un segundo cargo. Esto le causó muchos problemas en los años tras los ataques. Le costó encontrar trabajo. La imputación salía a la luz en cada entrevista y tenía prohibido salir de Estados Unidos. Además, era ridiculizado por miembros de su comunidad que no creían en su inocencia. Y en más de una ocasión fue agredido por personas que creían que él había llevado a cabo los ataques. El hermano gemelo de Constance, Carol, empezó a seguir a William, jurando vengar la muerte de su hermana. Una vez, tras verlo en la calle, casi lo atropella al pasar muy cerca a gran velocidad. Pero siempre dudó de la culpabilidad de William, así que decidió no dejarse llevar por la venganza. El caso avanzaría más en junio de 2008 cuando Joyce Bradshaw, una ex compañera de Sharon Smith que también trabajaba en la heladería, decidió hablar con la policía. Ella declaró que aproximadamente 2 semanas antes del ataque, Sharon le había mostrado un arma de fuego que guardaba en la guantera de su camioneta, junto con 2 balas que había destinado para Carolyn y su padrastro, Emmett. Ella ya había hablado con la policía sobre este incidente antes, pero ellos consideraron que no tenía relevancia para el caso, ya que William ya había sido arrestado. Sharon también había pasado una prueba de polígrafo y la munición utilizada en el ataque no coincidía con su arma de fuego. Pero en noviembre de 2008, Sharon fue diagnosticada con problemas terminales del corazón y los riñones y decidió confesarle a las familias de las víctimas. Ella declaró que mientras trabajaba en la heladería, las 2 víctimas la molestaban sin parar por ser homosexual. Y después de ser llevada al límite, decidió acabar con sus vidas. Número 8. La desaparición de Amy Billig en marzo de 1974 desconcertó a los investigadores de Coconut Grove, Florida, durante décadas, hasta que el culpable decidió presentarse en diciembre de 1997. Alrededor del mediodía del 5 de marzo de ese año, Amy llegó a la casa de su familia para almorzar, y mientras estaba allí, dijo que ella y algunos de sus amigos habían hecho planes para salir más tarde. Luego contactó a su padre, Ned, para pedirle prestado algo de dinero. Él aceptó y acordó encontrarse con Amy en su oficina, pero ella nunca llegó. Más tarde se supo que para llegar a la oficina de Ned, tuvo que pedir aventón, y fue mientras iba hacia allá que de repente desapareció. Se inició una búsqueda desesperada para encontrarla, pero la policía encontró muy pocas pistas y ningún testigo se presentó con información útil. Días después de la desaparición de Amy, 2 adolescentes dijeron haberla secuestrado y pidieron a su familia $30,000 por su regreso. Después se descubrió que sus afirmaciones eran falsas y los acusaron de extorsión. Los investigadores sospechaban juego sucio en el caso de Amy. Y sus temores solo empeoraron cuando su cámara fue encontrada en la autopista de Florida, en la salida de Wildwood. El rollo y la cámara fueron revelados. Pero ninguna aportó nada útil a la investigación. Menos de 2 semanas tras abrirse el caso, Susana, madre de Amy, supo que su hija fue secuestrada por la banda de motociclistas Los Forajidos. La banda fue vista conduciendo por la zona el día de la desaparición y se creía que Amy podría estar con ellos contra su voluntad. Un amigo de Susana, ex colaborador de la banda, organizó su encuentro con 2 miembros, quienes admitieron secuestrar mujeres antes. Pero afirmaron que nunca vieron a Amy y que de ninguna manera eran responsables de su desaparición. Susana no se rindió y siguió a la banda hasta Orlando, donde tras hablar con varios, halló una pista. Cuando un empleado de una tienda recordó ver a Amy con 2 miembros de la banda. Susana se convenció de que esto era cierto cuando el empleado le dijo que Amy, quien era una vegetariana devota, había comprado sopa de verduras. Pero esta información poco ayudó al caso. En enero de 1976, Pablo Branch, miembro de la pandilla, contactó a Susana para decirle que conocía a Amy y que le pertenecía. En un momento, acordaron encontrarse y Susana notó que Branch parecía muy incómodo mientras hablaba con ella. Pero él mencionó una cicatriz en el cuerpo de Amy que solo su familia conocía y Susana estaba segura de que iba por el camino correcto. Luego le diría a Susana que Amy fue llevada a Tulsa, Oklahoma. Susana Branch y sus compañeros motociclistas se reunieron en un bar donde debían devolverle a Amy. Mientras esperaban, Branch se involucró en una pelea y Susana fue sacada por otros miembros de la pandilla.
La obligaron a subir a un taxi y nunca volvería a saber de Branch. Más tarde se enteraría de que Amy estuvo en Seattle en algún momento y muchas personas recordaban haberla visto allí. Pero no sería hasta 1997, 23 años después de la desaparición de Amy, cuando finalmente saldría a la luz la verdad. Para ese entonces, Branch tenía 81 años y, en su lecho de muerte, confesó que solo unas horas después de la desaparición de Amy, la pandilla le quitó la vida y luego se deshicieron de sus restos en Florida. Everglades. Número 7. El caso de los asesinos locos de Brabante sucedió en Bélgica entre 1982 y 1985 y estuvo sin resolverse por 30 años. Se resolvió gracias a la confesión en el lecho de muerte de un perpetrador. El modus operandi de la banda era irrumpir en supermercados concurridos armados con armas de fuego. Después robaban la tienda y luego abrían fuego contra cualquiera que estuviera adentro. Probablemente para asegurarse de que no quedaran testigos que pudieran identificarlos. Durante 3 años, la banda de habla francesa continuó realizando los robos y para cuando de repente se detuvieron en 1985, 28 personas habían perdido la vida. En ese momento, la banda recibió su nombre de los medios y la policía belga la calificó como el mayor misterio criminal del país en más de un siglo. La investigación de la ola de crímenes avanzó muy poco desde el inicio, ya que la banda sabía cómo cubrir sus huellas y no dejaban testigos vivos que pudieran aportar pistas. La gente de todo el país empezó a especular sobre quién era el responsable y surgieron algunas teorías plausibles. Algunas personas pensaban que los robos los cometían policías o exoficiales que buscaban desestabilizar al gobierno belga, mientras que otros creían que eso era exagerado, y que los ataques solo eran hechos por criminales despiadados que no querían dejar testigos vivos. A lo largo de los años, se encontraron algunas pruebas en forma de huellas dactilares y ADN que se recolectaron en varias escenas del crimen, pero nunca se pudieron vincular a nadie. Y en 2024, las familias de las 28 víctimas fueron informadas de que las autoridades belgas cerrarían el caso, a pesar de que nunca se nombró a nadie como sospechoso. Esto hizo que algunos, incluido un periodista, creyeran que la policía estaba involucrada y que el caso se encubría para eximir a los oficiales de enfrentar la justicia. Pero no había manera de probar esta teoría. Pero en 2019, un oficial retirado llamado Felipe V, que formó parte de la investigación de los ataques, fue arrestado, después de que se encontrara evidencia que mostraba que él desechó un arma de fuego, municiones y un chaleco protector arrojándolos a un canal. Luego, en 2017, el hermano de Christian Winovsky, un exmiembro de una unidad de comando de élite de la policía francesa, se presentó. Que Winovsky le había confesado en 2015 que él era uno de los principales miembros de la banda y que estuvo presente durante todos los robos. Antes de fallecer por abuso de alcohol, Winovsky decidió confesar el crimen, aunque los demás miembros de la banda nunca han sido identificados. Número 6. En 1975, Russell Smereker fue atrapado robando 3 filetes de una tienda Kroger en Lincoln, Illinois. Tras salir bajo fianza, supo que Jay Fry, gerente de productos, testificaría en su contra. En octubre de 1976, Smereker mató a Fry y a su esposa embarazada, Robin, en su casa. Recibiendo 2 sentencias de 100 a 300 años, Smereker también enfrentó el testimonio de otros 2 testigos. Ruth Martin, agente de bienes raíces que lo vio ocultar las estacas bajo su auto, y Michael Mansfield, empleado de tienda. 6 días antes del juicio de Smereker, Mansfield desapareció. Luego, en junio de 1976, Martin desapareció de su casa en Bloomington. Los investigadores hallaron material biológico que sugería secuestro, pero nunca la encontraron. La policía creía que Smereker era responsable de ambas desapariciones, pero sin pruebas. El caso no se resolvió hasta octubre de 2011 cuando Smereker, encarcelado y con una enfermedad terminal, confesó. Confesó matar a Martin en Mansfield para impedir su testimonio. Dijo que enterró los restos de Ruth Martin bajo la Interestatal 55 durante su construcción, pero no recordó el lugar exacto ni dónde quedaron los restos de Miguel Mansfield. Antes de su muerte el 26 de octubre de 2011. Número 5.
El misterio detrás de la desaparición del secuestrador de aviones y ladrón D.B. Cooper es constantemente discutido en foros de teorías de conspiración y por historiadores que han intentado resolver el caso durante décadas, pero nadie ha encontrado respuestas definitivas. Con los años, varias personas dijeron ser D.B. Cooper, pero nunca lo confirmaron con pruebas sólidas, como mostrar parte del dinero robado. El misterio de D.B. Cooper comenzó el 24 de noviembre de 1971, cuando abordó un avión en Portland, rumbo a Seattle. Pero durante el vuelo secuestró el avión, afirmando tener explosivos a bordo. Eben exigió que el gobierno le pagara $200,000 por el regreso seguro del avión. Y después de que esto se cumplió, saltó del avión con un paracaídas y nunca más se le volvió a ver, a pesar de la tripulación y los pasajeros del avión. Aunque vieron a Cooper y dieron su descripción al FBI, nunca lo identificaron, creando uno de los mayores misterios aeronáuticos. Más de 100,000 personas fueron entrevistadas en la investigación posterior, pero nunca se arrestó a nadie. La mayoría de la gente cree que Cooper perdió la vida durante la audaz fuga, pero muchos más piensan que sobrevivió al golpe y vivió el resto de su vida en el lujo en un lugar desconocido. En 1980, Brian Ingram cavaba una fogata en un viaje de campamento familiar, cuando se topó con $5,800 del dinero que fue robado por Cooper en las orillas del río Columbia. Esto se confirmó con los números de serie en los billetes. El hallazgo reavivó el interés en el misterio, pero no hubo avances adicionales. El FBI decidió cerrar el caso definitivamente en 2016, declarando que parecía irresoluble y que Cooper o bien había fallecido o simplemente se había salido con la suya. Muchos piensan que el FBI fue apresurado al cerrar el caso Cooper. En 2018 surgió evidencia que podría demostrar que tenían razón. En audios grabados en su lecho de muerte, Walter Reika, residente de Washington de 80 años, también conocido como Pekka, afirmó tener las respuestas que las autoridades buscaron durante décadas. Reika falleció 4 años antes, pero decidió confesar al final de su vida. Los registros muestran que fue paracaidista en la Unidad 82 aerotransportada y que había adquirido experiencia en operaciones encubiertas mientras trabajaba en varios gobiernos diferentes durante su vida. En las grabaciones, declaró que una vez que estuvo en el avión ese día, sacó una nota que le entregó a una azafata. Decía que tenía explosivos consigo y que quería la cantidad de dinero mencionada anteriormente. Los investigadores de Michigan están seguros de que Reika decía la verdad y que el misterio de D.B. Cooper finalmente ha sido resuelto, pero sin pruebas sólidas adicionales, esto no puede confirmarse de manera definitiva. Número 4. Entre diciembre de 1993 y octubre de 1996. Los residentes de Grand Rapids, en Michigan, temían por sus vidas. Ya era evidente que un asesino serial operaba en la zona y varias mujeres desaparecían sin dejar rastro. Los crímenes fueron un misterio hasta 2023, cuando Gary Hartman reveló la verdad detrás del delito, ya que estaba a punto de fallecer por cáncer de pulmón, y los detalles de su confesión han sido revelados por la policía desde entonces. Hartman llegó a Grand Rapids en junio de 1992, pero hasta entonces su vida no había salido como planeaba. Recién salió de prisión tras cumplir 11 años por agredir armado con una hoja afilada a 2 mujeres en Port Huron, Michigan. Después de su liberación, viajó a Grand Rapids y ahí se hospedó en el Hotel Herkimer, que estaba ubicado en la avenida Division. En su confesión, Hartman dijo que eligió ese hotel porque tenía buena vista al Distrito Rojo, que entonces estaba muy concurrido. Sabía que la zona estaría llena de trabajadoras sexuales, quienes podían encontrarse en las esquinas de las calles a lo largo de un área de 3 millas. Al poco de llegar, comenzaron a desaparecer mujeres en la zona, sobre todo entre las calles Wealthy y Burton. En 1996 se reportó la desaparición de 16 mujeres y la policía inició la búsqueda de un asesino serial. Durante la investigación, finalmente se encontraron a 12 de las víctimas. La mayoría había sido abandonada en zonas remotas y boscosas después de que les quitaron la vida, pero no se identificó a ningún sospechoso. Según su familia, Fonda Lockridge, de 26 años, salió de su casa durante ese periodo y nunca se le volvió a ver. Su hija Tashika nunca ha dejado de buscar respuestas, pero el resto de su familia se niega a hablar sobre el caso de Fonda.
Lisa Ottberg, de 23 años, estuvo en la avenida Division el 31 de diciembre de 1993 cuando desapareció. Más tarde fue encontrada sin vida en una zona de matorrales. Una mujer que llevaba a su nieta a casa desde la escuela notó sus restos al costado del camino. La familia de Lisa siempre quiso saber quién le quitó la vida y al fin tuvo respuestas cuando Hartman confesó. Fue implicado en un caso que involucraba a Sharon Hammack, de 29 años, gracias a la genealogía forense. La policía también creía que era responsable de otros ataques. Fue hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. En diciembre de 2023, Hartman estaba a punto de fallecer cuando pidió hablar con los investigadores. Confesó haber acabado con la vida de 11 mujeres. Y el 28 de diciembre de 2023 falleció después de declarar que sabía que era un monstruo. Número 3. Gracias a su confesión en el lecho de muerte. Ahora se sabe que un hombre llamado Sam Little fue un asesino serial que terminó con la vida de hasta 93 personas. Esto significa que es el asesino serial más prolífico en la historia de Estados Unidos. Estos casos quizá no se habrían resuelto sin los esfuerzos del Ranger de Texas James Holland, quien, a lo largo de 700 horas de entrevistas, logró que Little confesara sus crímenes a los 80 años poco antes de fallecer. En el momento de su confesión, Little estaba encarcelado. Fue arrestado en un refugio para personas sin hogar en Kentucky en 2012, después de que se descubriera que portaba sustancias ilegales. Pero cuando su ADN fue enviado para análisis, se descubrió que había acabado con la vida de 3 mujeres en Los Ángeles durante la última parte de la década de los 80. Sus víctimas fueron identificadas como Carol Alford, Audrey Everett y Guadalupe Apodaca. Tras declararse inocente, Little recibió 3 cadenas perpetuas. 4 años después, Holland decidió hablar con Little una vez más, ya que se sospechaba que él era responsable de acabar con la vida de muchas más mujeres. Viajó a la prisión estatal de California, donde comenzó una serie de entrevistas con Little, quien reveló que la mayoría de sus víctimas fueron encontradas y atacadas en Florida y California. Sus ciudades preferidas para buscar víctimas eran Miami y Los Ángeles, y afirmó que solo en Los Ángeles acabó con la vida de 20 mujeres. Cuando le preguntaron cómo logró evadir la ley durante tanto tiempo, Little afirmó que eventualmente aprendió que después de cometer un ataque, lo mejor para él era salir de la ciudad de inmediato. Y como era un vagabundo, nadie nunca sospechó que él fuera el culpable. Además, solo atacaba a mujeres, a quienes describe como personas que estaban al margen de la sociedad. Esto incluía a trabajadoras sexuales ilegales, adictas a sustancias y mujeres que él pensaba que no serían extrañadas hasta que alguien notara su ausencia. En las entrevistas, Holland notó de inmediato que Little era muy inteligente, casi un genio, y que sus crímenes eran meticulosos y planeados, lo que le permitió pasar años sin ser detectado. Recordaba los detalles más pequeños de sus crímenes y del entorno mientras los cometía, y quedó claro que tenía una memoria fotográfica. También recordaba prácticamente cada detalle sobre sus víctimas, como el color de sus ojos, el estado de sus dientes y lo que llevaban puesto cuando las atacaba. Holandés declaró después que logró que Little hablara evitando las tácticas comunes de los interrogadores. No mencionó que las familias de las víctimas querían cerrar el caso, pues Little no mostraba remordimiento por sus crímenes, y no se vería afectado por una sugerencia así. Número 2. El 20 de abril de 2002, Stephen Lindsay, de 28 años, fue asesinado a tiros en su camioneta Chevrolet en el Red Roof Inn en Copley, Ohio. Amigos y familiares dijeron que Stephen era generoso. La investigación inicial incluyó entrevistar a más de 20 personas y viajar a diferentes estados, pero no se identificaron sospechosos y se encontró poca evidencia física. Neil Anderson fue finalmente nombrado como el único sospechoso, pero no había suficiente evidencia para arrestarlo y el caso se enfrió. En 2024, el detective Mike Giovano se equivocó al pensar que el misterio seguiría sin resolverse. El hermano de Anderson contactó a la policía, revelando que Anderson, diagnosticado con una enfermedad terminal en 2023, quería confesar. Anderson admitió haber matado a Stephen porque no podía pagar un préstamo no revelado. Organizó una reunión y le disparó a Stephen una vez.
La policía dudó al principio, pero el hermano de Anderson reveló detalles del crimen que solo sabría un asesino, convenciendo a los investigadores. Cuando se les preguntó sobre la demora, los hermanos dijeron que él temía devastar a su familia, pero sentía que ahora debía presentarse. El detective Giovano se alivió al resolverse por fin el caso tras décadas sin solución. Anderson murió un mes después de confesar. Al limpiar su conciencia, la familia de Esteban halló consuelo, pero le costó aceptar que Anderson vivió libre durante décadas. Aunque no se hizo justicia, el caso finalmente se cerró. Número 1 después de servir en el ejército y convertirse en un veterano de guerra condecorado gracias a su servicio en la Segunda Guerra Mundial. Hiram Graham, llamado Ross por sus amigos y familia, decidió ser repartidor de leche para Borden Milk en Vero Beach, Florida, el 11 de abril de 1968. Salió a hacer su ruta como siempre y se esperaba que regresara más tarde esa mañana, pero nunca llegó a casa. Se reportó su desaparición y se inició una investigación. La policía entrevistó a varias personas y logró encontrar a un testigo. Una joven reportó que vio a Ross mientras él estaba en su ruta de entregas y cuando lo vio, inmediatamente corrió hacia su camión para saludarlo. Al acercarse al camión, notó que él no estaba solo. 2 mujeres lo acompañaban, ambas armadas. Otros testigos describieron haber escuchado disparos de armas de fuego y haber visto un vehículo Chevrolet modelo de principios de los años 50 alejándose rápidamente de la escena inmediatamente después. Vieron a 2 hombres en el vehículo, pero no los reconocieron. Se pensó que Ross fue secuestrado y su camioneta robada, pero el motivo seguía sin conocerse, ya que no tenía enemigos conocidos y nunca le mencionó a su familia que estuviera en algún tipo de problema, financiero o de otro tipo. Se realizaron búsquedas en los alrededores sin éxito, pero finalmente los restos de Ross y su camioneta fueron encontrados en lo profundo de una zona boscosa que ahora se conoce como los apartamentos Orangewood Park. Una autopsia reveló que murió por al menos un arma de fuego. Los investigadores dijeron que la escena del crimen les dejó una sensación escalofriante, al estilo de una ejecución. Como nadie conocía a los atacantes de Ross, no hubo sospechosos, pero la investigación siguió hasta que quedó claro que no habría avances. El caso se enfrió y solo se retomó años después. Fue en 2006 cuando un medio de comunicación decidió hablar con el hijo de Ross, Larry. Y él mencionó que un hombre llamado Thomas Williams podría haber sido responsable del ataque a su padre. Williams vio el artículo del periódico y respondió de inmediato. Escribió una carta al editor del periódico en la que reconocía haber sido señalado como sospechoso por el hijo de Ross, pero declaró abiertamente que él no era el hombre que la policía estaba buscando. De hecho, insistió en que ni siquiera había oído hablar del caso hasta que leyó el artículo. Por casualidad, no surgieron nuevas pistas como resultado de la entrevista, y el caso volvió a quedarse sin avances una vez más. Williams finalmente fallecería en 2016, pero antes de hacerlo, hizo una serie de confesiones que eventualmente llevarían a que el caso se resolviera en 2022. Un familiar encarcelado de Williams contó que Williams le confesó haber matado a un lechero en 1968. Un año después, los detectives supieron que Williams estuvo casado en Miami. Su esposa dio la misma información, aunque nunca conoció al ex compañero de celda de Williams. Ambos testigos dijeron que no se presentaron antes porque le temían a Williams, conocido criminal violento y reincidente, que los amenazó varias veces. Muchas gracias por vernos. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Soy Top 5 Unknowns, nos vemos en el siguiente video.